El vocero del PP na Xunta abandona el escaño después de 3 meses como parlamentario. Asegura Diego Canga que lo fai porque, por razones personales, tiene que volver a Bruxelas. La anuncia produce el mesmo día en que el PP convocó el so Congreso Regional. La última vegada que lo celebró foi en 2017 y agora mesmo está en sin presidente. El xuez decretó prisión para el vecín de Corbera que el pasado martes agredió con un cuchillo a la so parella na casa familiar. Esta mañana declaró nos xulgaos de Avilés, donde reconoció los fechos. La edad a que los mozos se independicen supera por primer vegada a los 30 años. Dizlo el informe de emancipación de 2022. La dificultad para aportar a la vivienda es la principal causa. En Asturias, los mozos tienen que destinar casi el 60% del su salario al pago de un arriendo. El IPC volvió a subir. Fízolo hasta el 3,2% en Asturias en septiembre. Son 6 décimes más que va un mes. Lo que más subió fueron los alimentos y bebíes non alcohólicas. En un año encareciéronse casi un 10%. En 2022 practicáronse 9 eutanasias en Asturias, aunque fueron 25 les solicitudes. Güey presentóse el último informe anual de la ejecución de la ley. La Consellería de Salud anunció que va a reforzar el equipo de Sofitu a las personas que la soliciten. El cáncer de mama metastático afecta al 20% de las personas diagnosticadas que, en el día de la lucha contra esta enfermedad en un acto celebrado en Ubieu, piden más presupuesto para investigación. Notru en Xixón advirtieron de que el objetivo es cronificar una enfermedad que es la principal causa de muerte de mujeres de entre 35 y 50 años en España.